Hola, muy buen día tengan todos ustedes y sean bienvenidos a un episodio más de Conciencia, este podcast en donde lo que hablamos es de ciencia. El día de hoy tenemos una invitada de lujo que ya ha estado con nosotros participando en otras ocasiones. Es la doctora Mónica Teresa González Ramírez. Ella es profesora investigadora de nuestra Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, además de eso, el día de hoy viene en este episodio especial que tenemos en donde lo que vamos a compartir no es solamente de sus publicaciones, sino más bien nos queremos centrar en la función de los comités de éticas en investigación en psicología. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros en este nuevo episodio. Gracias por venir a acercarnos saber que todos debemos de comprender un poco más, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en los comités de ética y para qué nos sirven en investigación? Así que, sin tanto preámbulo, platícanos, Moni. ¿Para qué es la función principal de un comité de ética? Bueno, pues la función principal del comité de ética en investigación es salvaguardar los derechos de los participantes. Los comités de ética en investigación se crean para evitar, pues digamos, malos manejos del diseño de la investigación, de la metodología de la investigación, porque pues a lo largo de la historia ha habido muchos casos ahí de dilemas éticos. Digamos, en la actualidad a lo mejor no es tanto, o en psicología no es tanto, pero a veces puede pasar que el investigador está más centrado en la metodología, en hacer una metodología estricta, y esto a veces es algo incompatible con la ética o con los derechos de los participantes. Entonces, en síntesis, el comité de ética va por los participantes, no por el investigador. Ok. Como si a lo mejor se atentara hasta contra los derechos humanos un poco en investigación, ¿podría ser? Puede ser algunas veces. Ajá. Porque si el objetivo de la investigación se da de cierta manera, pudiera ser que al investigador no tiene tanto cuidado, por no decir que no le importa, sino que no tiene tanto cuidado con los derechos de la persona, con lo que pueda pasar con la persona, con sus datos, con su información o con las consecuencias, en este caso, consecuencias psicológicas de participar en un estudio de investigación. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos como delimitando, ¿no? ¿Dónde entran estos principios que se deben dictar dentro de los comités de ética? Tú mencionabas que es parte de la metodología. ¿Por qué en la metodología? ¿Por qué lo ponemos ahí y no en otro lado? Porque es parte del procedimiento. Ok. Es la parte del procedimiento que le importa vigilar a un comité de ética es ¿qué vas a hacer con la persona que te dice, sí quiero participar en la investigación? Ok, bueno, esa persona, ¿a qué tiene derecho? ¿Cuáles son sus obligaciones? Pero también si llega a haber algún detalle en la investigación, algún malestar, alguna consecuencia del investigador, ¿qué va a hacer? Si se va a hacer responsable de esto o no. Entonces, parte del procedimiento desde la selección de los participantes, la selección de la muestra que se va a utilizar, los criterios de inclusión, de exclusión y sobre todo el proceso. Ok. Entonces tiene que ver con el procedimiento que se hace dentro de la investigación, justo con los criterios de inclusión, de exclusión de participantes. Y bueno, tú mencionabas ahorita esto de el consentimiento que da el participante para decir, sí acepto participar en este estudio. Así es. ¿Sí? ¿Qué implica un consentimiento dentro de la investigación en psicología? De hace años para acá se acostumbra que sea el consentimiento informado, que es un documento por escrito en el que el participante se hace de su conocimiento, se le da la información necesaria para que tome una decisión informada de si quiero participar o no quiero participar. Entonces, en el consentimiento informado viene el propósito de la investigación, vienen los detalles de su participación, a qué tiene derecho, si va a tener algún beneficio dentro de la investigación, y entonces la persona ya con toda esta información puede decir sí participo o no participo, que no sea una sorpresa lo que va a estar pasando durante la investigación. Ok, por lo general estos consentimientos es la parte que metemos en los anexos, en los estudios de investigación, ¿no? Y antecede a los instrumentos de evaluación, o a la descripción de los instrumentos de evaluación psicológica en nuestro caso, ¿no? ¿Qué detalles además de esto debe de incluir un consentimiento informado? Bueno, aquí hay que hacer un balance entre no dar información que pueda sesgar la investigación,
Si tú le dices a la persona, yo quiero hacer una investigación, o el propósito de esta investigación es ver si hay efecto de A sobre B, pues ya le estás diciendo el propósito de la investigación y puede haber deseabilidad social y repercutir en la metodología. Entonces se da la información necesaria que no perjudique la metodología de la investigación, para que la persona diga, mi participación consiste en contestar cuestionarios, no hay ninguna información privada que yo tenga que dar ahí, o si va mi nombre, ¿para qué van a usar mi nombre? ¿Quién va a tener acceso a mi nombre? Si va mi correo electrónico, ¿quién va a tener acceso a mi correo electrónico? Esa es la información que va. Y en los estudios de intervención, en los estudios experimentales, bueno, tiene que ir más detallado de cuál es tu participación, ¿no? O sea, si vienes a una intervención, cuántas sesiones, qué se espera de ti en las sesiones, si va a haber algún malestar, si durante el proceso de la investigación las mismas condiciones experimentales pueden crear un malestar físico o un malestar psicológico, ahí tiene que venir, que la persona sepa de qué se trata. Sí, fíjate, mencionabas también esta cuestión de si va a ir el nombre o no del participante, que a lo mejor tiene que ver con el manejo de los datos, porque sabemos que uno de los principios justo en investigación es la cuestión de la privacidad y la confidencialidad. ¿Qué significa eso? La confidencialidad es si el investigador tiene acceso a información privada, nombre, correo electrónico, teléfono, cualquier dato que pueda llevar a la identificación de la persona, el investigador lo tiene que guardar de forma confidencial. Esto es, si yo presento en un congreso, por ejemplo, en un congreso o en cualquier foro, mis datos de investigación y tú sabes si fuiste participante, ninguno de mis datos tiene que llevar a tu identificación. Entonces, muchas veces, pues no le pones el nombre ya, no, o sea, cualquier dato que lleve la identificación del paciente o del participante, no necesariamente es un paciente, un participante. A veces dicen, bueno, pues participó esta cantidad de gente, pero había un caso en particular dentro de la investigación que llamó la atención y se documenta. Pero si pones, no, pues era foráneo, estudiante de psicología, de 5º semestre, del turno matutino, dices, pues no estoy diciendo su nombre, no, pero son datos que pueden llevar a la identificación de la persona. Entonces, todos esos datos se tienen que guardar de forma confidencial. Nada que lleve a la identificación de los participantes se puede poner acceso público en publicaciones, en congresos. Entonces, el investigador se compromete a que si necesita esa información porque va a haber un seguimiento o algo que necesita volver a contactar a la gente, lo va a guardar, digamos, bajo llave o encriptado o con contraseña, y nadie va a tener acceso a eso, nadie va a poder identificarlo más que los investigadores involucrados. Eso también viene en el consentimiento. Esa es la confidencialidad de los datos. La otra parte, que es el ideal, es el anonimato. Que si uno participa en la investigación, pues no haya ningún dato que te lleve a identificación. Que no pongas ningún dato ahí sensible que te lleve a identificar. No nombres, no correo con nombres, sería lo ideal, ¿no? Y ahora usamos mucho las encuestas en línea, entonces que no haya IP, que no haya correo electrónico, entonces, o por ejemplo usamos plataformas en las que si ya ingresaste con tu usuario y contraseña a la plataforma, a la hora de abrir el formulario, pues ya está identificado tu correo, ¿no? Se tiene que configurar de tal manera de que ese dato no se recabe en los cuestionarios. Entonces ese es el anonimato. Si el anonimato no se puede, porque por ejemplo es un estudio de intervención, tienes que aplicar un antes, un después, y tienes que saber cruzar los datos, quién es el participante 1, bueno, pues ahí entonces es confidencial. Sí, y que esos criterios de confidencialidad deberían de estar estipulados de antemano, ¿verdad? Así es, se los debe de conocer. Muy bien. Sí, porque es importante que la comunidad sepa que este manejo de información es solamente para fines científicos, o sea, no es para andar difamando y quemando gente, ¿no? O sea, justamente lo hacemos para tratar de como dar un retrato de la realidad social, de las problemáticas sociales en salud mental, y pues hacer luego propuestas que incidan en ese tipo de problemáticas, ¿no? Bien, por otro lado, una pregunta antes de pasar a otros apartados de estas cuestiones éticas. Hablábamos del consentimiento y pienso, el consentimiento es para los adultos. ¿Qué pasa cuando en nuestros estudios trabajamos con menores de edad? Con menores de edad o con personas que ya no tienen la capacidad de tomar decisiones, puede ser adultos mayores que ya tienen algún deterioro cognitivo,
o una persona que no tenga, por ejemplo, buen manejo del lenguaje y que no sea capaz de leer el consentimiento. Entonces, cualquier persona vulnerable que no pueda dar su consentimiento por alguna razón, una enfermedad mental, una disfunción cognitiva o un menor de edad, el tutor o el responsable legal es quien da el consentimiento. Okay. Pero el participante también tiene que estar de acuerdo. Ajá. Entonces, yo mamá digo, sí, mijito, que participe, y el niño dice, no, es que yo no quiero. No. Si el niño dijo que no, es que no, aunque la mamá haya dicho que sí. Entonces va un consentimiento informado del tutor legal y un asentimiento del participante. Tienen que ir las dos cosas. Ok, y es importante que se incluyan también en los protocolos de investigación. Así ambas cosas, ¿verdad? Así es. Hay que mantener como esta evidencia. Hay que mantener la evidencia por archivo, por si se ofrece. Es importante tener los consentimientos guardados, firmados. No quiere decir que esos tú los vas a presentar así. Participaron 500 personas y tengo mis 500 consentimientos. ¿A quién se los entrego? A nadie, tú los guardas. Sí. Si en algún momento dado hay, pues si tu proyecto era financiado y tiene una auditoría, o si hay algún reclamo de los participantes, tú tienes que tener esa evidencia como investigador. Okay. El comité de ética lo que va a hacer es evaluar el formato, es decir, a ver, tu información que tienes en tu consentimiento es suficiente para que la persona diga, sí, o sea, participo, ya tengo la información necesaria para tomar una decisión, y revisamos el formato. Pero ya todos los formatos firmados los guarda el investigador nuevamente, o sea, de forma adecuada, que es confidencial, sobre todo si hay un apareamiento de datos del consentimiento con la clave del participante que estás usando en tu base de datos, pues con mayor razón bajo llave. Entonces se guardan. El periodo que guardamos información se supone que son 5 años, pero a veces te piden información más vieja, entonces pues hay que guardarla. Hay que guardarlos. Bien. ¿Es igual de válido una firma electrónica de consentimiento que una en papel? Sí. De hecho, se usa mucho y es permitido que cuando hacemos investigación no experimental no vaya todo el formato de consentimiento, porque dices, bueno, pues es anónimo, pero entonces le voy a pedir que me firme el consentimiento y luego los cuestionarios en línea. Se hace muy breve un párrafo introductorio en el que se dice, tu participación consiste en responder estos instrumentos, no hay ninguna información privada que se vaya a recolectar, todos los datos serán tratados de forma anónima por el investigador. ¿Estás de acuerdo? Dale clic en sí y te lleva al cuestionario. Le das clic en no, te lleva al final y muchas gracias. Y es todo. Eso vale como consentimiento. En un estudio experimental tiene que ir el documento completo del consentimiento y ese tiene que ser mucho más detallado, pero eso es así como que, digamos, son dos condiciones diferentes. O si el estudio es no experimental, pero te estás metiendo en la investigación con información muy sensible de la persona, por ejemplo, quieres historial de abuso sexual, quieres historial de enfermedades de transmisión sexual, o para no irnos nada más con ese tema, cosas de trauma, porque estás evaluando estrés postraumático. Entonces, datos que puedan, digamos, ser más personales, más privados, que puedan llevar a un malestar, pues entonces el consentimiento va más detallado. Hay unos principios que se denominan de beneficencia y no maleficencia, que deben ser también considerados dentro del consentimiento. ¿A qué se refiere esto? Fácil, así, en resumen, si el participante se va a beneficiar de alguna forma directa de la investigación. Y no maleficencia es pues, que no va a tener ningún daño en la investigación, ¿no? Entonces, es válido que se ponga que la persona no va a recibir ningún beneficio directo, más que su participación en la contribución de la ciencia. Pero también puede haber investigaciones en las que por su participación hay una remuneración económica, o con estudiantes hay puntos extra. Eso se tiene que documentar en el consentimiento. ¿Se vale? Sí se vale, pero, por ejemplo, en el caso de estudiantes, si tú vas con tus estudiantes y les dices, estoy haciendo una investigación, el que acepte participar le doy 5 puntos extra. En mi clase es mi investigación, hay un poco de coerción ahí para que la gente participe. Entonces, esto ya se mueve así como que es ético o no es ético.
Pues lo ético sería que tú le asegures a los estudiantes que si ellos deciden que no van a participar, no va a haber ninguna repercusión en su clase. Okay. Y también que ese acceso a puntos extra lo pueden tener con otra actividad de, digamos, esfuerzo similar, tiempo similar a participar en la investigación. Entonces, pues que quiero los puntos extra, pero no quiero participar en la investigación. Ok, no participes, acá hay otra actividad. Y también puede ser, por ejemplo, cuando se invita a los participantes porque tu jefe está lanzando la invitación a participar. Es un poco dilema ético. Okay. O sea, si tu jefe te dice, por favor respondan a esta encuesta para participar en una investigación. Okay. ¿Es una invitación o es una orden? Entonces todo eso es parte de lo que la forma de reclutar a los participantes lo revisa el comité de ética y ven todos estos principios que al que protegemos es al participante. Muy bien. Y como decías, por todas estas historias en donde, bueno, antes de que se regulara, ¿no? Desde la Declaración de Helsinki, el reporte Belmont, que son como los iniciadores de estos movimientos de proteger los derechos de los participantes por estudios en donde pues se atentaba justo contra incluso cosas de derechos humanos, ¿no? Sí, no, hay una larga historia de dilemas éticos, de investigaciones en las que dice uno, ¿cómo se le ocurrió al investigador hacer eso? ¿Alguno que nos digas acá en plan de chismending? Bueno, uno que a mí me gusta mucho comentar, es una investigación porque es muy orientada a nuestra área, para como que querían evaluar qué tanto la gente obedecía a figuras de autoridad, ¿no? Entonces se hace un experimento en el que le dicen a la persona, mira, cada vez que se equivoque el participante, tú le vas a aplicar choques eléctricos. Y entonces, si se equivoca, pues tú le picas ahí ese botón y la persona va a recibir un choque eléctrico, porque se equivocó. Y entonces el investigador pues estaba caracterizado como figura de autoridad, con bata, muy serio, y entonces el supuesto participante, que era, digamos, un palero en la investigación, pues se equivocaba y decía, aplícale. Se volvió a equivocar más fuerte, más fuerte. Y el actor, que era el que se estaba equivocando, hacía drama, ¿no? Y gritaba, y no, por favor, ya no aguanto. Aplique, y aplique. Y entonces, o sea, la persona seguía aplicando supuestamente los choques eléctricos, y hasta que termina el experimento le dicen, no era cierto. La persona no estaba recibiendo los choques eléctricos. Y entonces este es un caso que se comenta como un dilema ético, que dices, a ver, y entonces la persona, su malestar emocional por haber estado torturando a otro, y entonces dicen, pero es que si siguen órdenes, si torturan, y entonces este era el objetivo de la investigación, y querían ver si la persona seguía órdenes, y podía torturar a otro por indicación, pero el participante, que es el que aplicaba los choques eléctricos, no sabía que él era el sujeto experimental que estaban viendo, ¿no? Entonces, esa parte es así como que, bueno, ¿y qué necesidad había de hacer la investigación de esa manera? Otro más reciente, se hizo un experimento con datos de Facebook. ¿Cómo se dice? Intervinieron, se me fue la palabra, intervinieron con los posts de Facebook para ver si influían en la gente. Entonces, para ver si influían en el estado emocional de la gente, y entonces deliberadamente modificaron el algoritmo para que te salieran ahí cierto tipo de publicaciones y ver esto cómo repercutía en la gente. Pero la gente no sabía, o sea, tú entrabas a tu Facebook y veías y la gente no sabía de que estaba participando, ¿no? Entonces hay un dilema ético de esto. Y bueno, está publicado así como que si se valía interferir con los datos para ver cómo reaccionaba la gente sin su consentimiento o no, y entonces, bueno, pues esto es un caso documentado de dilema ético. La pregunta es, ¿qué comité aprobó estos estudios? Pues ¿no? Yo creo que ninguno, o sea, yo creo que son estudios que ese es el inicio de nuestra charla, ¿no? O sea, ¿cuál es la importancia del comité de ética? Pues es que a mí se me puede ocurrir una investigación bien padre y pues en mi fantasía yo creo que esto no le va a causar ningún daño a la gente y la llevo a cabo porque nadie me regula. Y entonces yo les digo a mis estudiantes, la ética es sentido común, pero el sentido común es el menos común de los sentidos. Pareciera que la gente se pierde un poco y que ese sentido común no se da. Hace tiempo
me planteaban una idea de investigación que no se llevó a cabo, que decían ver la influencia de películas extremadamente violentas en las conductas violentas y las actitudes hacia la violencia. O sea, bueno, ¿y cuál es el proceso? Le vamos a poner a la gente películas violentas y luego vamos a hacer un seguimiento a ver qué pasa. Sí, eso no es ético, eso no se puede. O sea, ¿cómo le vas a poner, cómo vas a manipular a la gente para ver si saliendo de ahí se ponen más agresivos y golpean y se pelean en el tránsito? O sea, tú lo estás provocando. Es responsabilidad del investigador. Es correcto. Y entonces, pero metodológicamente está bien padre. Pues sí, pero no es ético. Sí, porque estamos promoviendo lo malo, o sea, la conducta mala, ¿no? Exacto, que es parte así de, pues, de los principios, ¿no? Entonces, Ajá. si el investigador provoca algo en el proceso de la investigación, tiene que hacerse responsable de esto. Entonces, Ajá. ¿qué va a hacer el investigador si por la participación del sujeto experimental le dieron pesadillas, le removiste cosas de su pasado y le da estrés postraumático por Uh-huh. lo que contestó en el cuestionario? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del investigador de haberle movido el tapete a la persona y qué va a hacer al respecto? Porque en ese caso, por ejemplo, sería diferente estudiar a la gente que ya le gustan las películas de contenido violento, ¿no? Exacto. O sea, no es lo mismo que pues a los que no nos gusta, Lo no sé, pones ajá, y a ver qué pasa. Ajá, pues no. Que metodológicamente sería el ideal. O sea, un sujeto experimentalmente ingenuo, lo pones en una condición a la que nunca ha tenido acceso y ves qué efectos tiene. Pues metodológicamente está bien padre, pero no es ético. Es correcto. Entonces, bueno, ¿cuál es la alternativa? Pues te vas afuera del cine, a la película más violenta, y ahí encuestas a la gente. Pues sí, pero entonces ya hay un sesgo metodológico. Y ese es el balance que se tiene que hacer entre la ética y la metodología. Y eso, pues lo debe de vigilar el comité de ética, si el investigador lo permite. Ajá. Porque es decisión del investigador presentar, Someterlo. someter a evaluación su proyecto. ¿Por qué surge acá en la FAPSI un comité de ética? Pues ya se había tardado. Hubo intentos, hubo iniciativas del comité de hacer un comité de ética en varias ocasiones. En una de esas ocasiones me tocó hace a lo mejor unos 18 años o 20 años, estuvimos ahí en proceso, lo intentamos y no se concretó. Los detalles no me acuerdo, pero sí hubo un intento. Y cuando estábamos en este proceso, recibí comentarios de investigadores diciendo, es que nos van a burocratizar el proceso. Ajá. Entonces, así como que cierta resistencia, ¿no? Ahora vamos a tener que pedir permiso de hacer investigación. Pues no es pedir permiso de hacer investigación, no es la idea, no es burocratizar. Pero sí había un poco de resistencia a esto hace muchísimos años. Y ahora surge yo creo que, bueno, surge por iniciativa tuya, como subdirectora de investigación. Y yo creo que algo de lo que te mueve a esto es lo que está pasando a nivel mundial. A nivel mundial, las revistas, los congresos le están dando más importancia a la ética en investigación. Entonces, ahora si quieres presentar en ciertos congresos y en la mayoría de las revistas científicas, te piden que tu trabajo haya sido avalado por un comité de ética antes de realizarse, que te dieron permiso de que estaba bien elaborado en cuestiones éticas y que lo podías llevar a cabo. Entonces, esa necesidad a nivel mundial nos lleva a que, de aquí, donde presentamos, porque no tenemos o no hay muchas alternativas de investigación psicológica. Hay otros comités de ética a los que podríamos someter nuestros proyectos, pero están muy orientados a otras áreas que nos evaluarían cosas que no es nuestro centro de investigación, de nuestros temas de investigación. Y entonces sí retrasa nuestro proceso. Ok. Y básicamente es justo como darle este rigor metodológico, ¿no? Al final de cuentas, el velar por estos principios de proteger a nuestros participantes es parte del rigor metodológico. Sí, es una parte pequeña o pues no necesariamente pequeña, diferente del rigor metodológico, ¿no? Entonces, en muchos centros de investigación, lo platicamos alguna vez, están simbióticos el comité de ética y el comité de investigación. Así es. Y el comité de investigación debe de vigilar esa parte de metodología. Aquí,
pues tenemos los comités de tesis, el director de tesis, los revisores, que en el caso de los tesistas revisan la parte metodológica. El comité de ética en investigación exclusivamente va a revisar lo de los participantes. Sí, a veces se ha hecho en los proyectos que hemos revisado alguna recomendación de que vemos algún detalle metodológico, pero es alguna recomendación. Okay. No va a condicionar la aprobación del comité de ética si nosotros vemos un detalle metodológico que no afecte a los participantes. Acá lo que nos importa es que el participante esté protegido. Muy bien. Oye, y por cierto, hablando de estos aspectos, creo que nos lleva a un concepto que es la integridad científica versus la integridad académica, que también son cosas como que, por decir, el comité de ética en investigación tendría que ver más con la cuestión de la integridad científica, ¿no? Sí, bueno, depende de qué tan digamos, cada comité de ética que tanto abarque, ¿no? Entonces hay comités de bioética. Okay. Cuando se forma el comité de ética en la facultad, yo me aferré a que le pusieran el nombre completo, Comité de Ética en Investigación Psicológica, porque no somos un comité de ética que va a regular la práctica clínica o la práctica del psicólogo. Eso no nos compete. Si fuera un comité de bioética o un comité de ética general de la psicología, pues a lo mejor se podrían revisar otras cosas, pero nosotros somos comité de ética en investigación psicológica y eso es lo que estamos trabajando. La integridad académica, pues tiene más que ver con el trabajo que hacen los estudiantes, o bueno, también pudiera ser un académico, un profesor, más de... que sí tiene que ver con la ética no de investigación, sino como la ética de tu comportamiento. Es lo más importante, evitar el plagio, ¿no? Entonces, que tú lo que estás diciendo realmente son ideas tuyas, si no son ideas tuyas, de dónde las sacaste, evitas el plagio, que no estás inventando cosas, que tu trabajo pues realmente obedece a una serie de principios morales que te llevan a decir, este documento es real, es verídico, no es inventado y no está plagiado. La integridad científica, además de eso, incluiría que tus datos de la investigación son reales, que no manipulaste tus datos porque, ay, mira, este participante me está perjudicando toda la... Si lo quito, mejora, pues lo quito. Y se vale siempre y cuando lo reportes. Okay. ¿Sí? Pero borrar datos porque no te conviene, pues no. Entonces, bueno, eso es parte de la integridad. Y un punto muy importante aquí de la integridad científica sería que si tú estás presentando a evaluación un proyecto de investigación, realmente sea antes de que se vaya a ejecutar. Si se está presentando a evaluación un proyecto de investigación para que el comité de ética diga, sí, está bien planteado, es ético lo que vas a hacer, pero ya lo estás haciendo, pues eso no está bien. No. O ya lo hiciste y quieres que te den el visto bueno, no, así no funciona. Justo, a eso iba también. ¿Cuál es el proceso para someter con ustedes un documento a revisión? Tratamos de que esa parte de burocracia no exista. Tratamos de que no sea un requisito que perjudique al investigador, sino que le facilite su proceso en cuestión de lo que le puedan pedir por fuera cuando va a compartir con la comunidad científica su proyecto, con resultados a revistas o congresos. Entonces, tratamos de hacer un proceso fácil. ¿Cómo es esto? La mayoría de las investigaciones que se hacen en la facultad son no experimentales. Y entonces eso facilita mucho el proceso, porque una investigación no experimental que maneja ciertas variables, pues no tiene que ser tan complicado su procedimiento ético. Entonces, se pide un resumen ejecutivo del proyecto para que lo leamos rápido. O sea, si a mí me presentan la tesis completa de 60 páginas, no. O sea, ahorita en lo que lleva el Comité de Ética funcionando de octubre del 2025, ahorita llevamos, me parece que 21 trabajos recibidos. Entonces, pues, no, ¿verdad? O sea, que me presenten 60 hojas, no. Entonces, un resumen de lo más importante del proyecto, y eso sí, en los anexos pedimos mucho detalle de cuál es el procedimiento. Entonces, los investigadores de la facultad ya tienen la guía. Si alguien más quiere presentar una investigación que competa a investigación psicológica, se le da la guía de los lineamientos, hacen el documento, la secretaria del comité lo revisa, que cumpla con todo, me lo entrega a mí como presidente del comité de ética,
y yo hago una primera evaluación. Se evalúa el proyecto como sin riesgo, con riesgo menor al mínimo o con riesgo mayor al mínimo. Un proyecto sin riesgo es fácil, es más, desde mi punto de vista esos ni siquiera deberían de pasar por un comité de ética, pero te piden las cartas y eso es lo más fácil de revisar. Entonces son investigaciones por encuesta, anónimas y que no se manejan variables sensibles. Entonces esos pasan inmediato, o sea, a veces al día siguiente que nos entregan el proyecto se aprueba porque no tiene ningún detalle que se tenga que evaluar. Riesgo mayor al mínimo, menores de edad, personas que ya tienen me fui directo a los riesgos mayor al mínimo, me salté los de riesgo mínimo, ahorita vuelvo a eso. Riesgo mayor al mínimo, menores de edad, estudios de intervención, donde los datos no puedan ser confidenciales, y entonces ahí sí revisamos más detalle. Lo revisa otro integrante del comité y si todo está muy claro, pasa fácil. Si hay algún detalle en el que dudemos, el comité lo discute, llega a alguna conclusión, se pide más información o se pide que clarifiquen cosas, o se le dice a la persona en caso de que se detecte dentro de, por ejemplo, tengo que cuidar los ejemplos que doy porque también como comité de ética manejamos de forma confidencial la información que recibimos, entonces aunque se me ocurran los ejemplos reales no los puedo dar. Pero bueno, supongan que es un caso de un proyecto en el que la persona va a evaluar algo que pueda llevar a detectar casos de maltrato infantil. ¿Qué va a hacer el investigador si detecta un caso de maltrato? ¿Cuál es la obligación del investigador si detectó? Y por los detalles de la investigación puede identificar al participante. Y entonces al estar analizando los datos dice, este niño está en riesgo. ¿Qué va a hacer el investigador? Eso tiene que ir en el proyecto. Entonces cuando vienen esas cosas, el comité lo discute y dice, bueno, falta información, necesita aclarar que, bueno, pues esos son los riesgos mayor al mínimo. Y riesgo menor al mínimo, creo que estoy confundiendo los conceptos. No, creo sin que riesgo, sin riesgo, riesgo mínimo y riesgo mayor al mínimo. Y riesgo mínimo serían cosas que no llegan a un nivel de intervención, pero que a lo mejor sí necesitas datos de la persona, pero no manejas información sensible. Entonces, bueno, yo necesito el dato de identificación porque voy a hacer un estudio longitudinal y entonces ya nada más tengo que saber cómo van a guardar la confidencialidad de los datos. Entonces no es mucho problema. Entonces el comité recibe, se hace esa primera evaluación de clasificación de riesgo y en función de eso se aprueba, lo revisa alguien más del comité, se discute en comité, se dan recomendaciones o se aprueba el proyecto. También puede pasar que se rechaza. Que se rechaza el proyecto porque pues no hay información suficiente o si no hay información suficiente lo estipulamos como no dictaminado. O sea, el proyecto no puede ser dictaminado con la información que hay, necesitamos que complemente. O el proyecto no puede ser dictaminado porque ya tienen datos, ya están en fase de análisis de datos y yo no puedo decir, sí te apruebo a que lo hagas porque ya lo hiciste. Eso es no dictaminado. Y rechazado sería que lo lees y lo revisas y lo discutes, bueno, el comité lo discutimos y llegamos a la conclusión de que no tiene remedio, que está bien mal hacia la ética. No ha pasado. Pero pues ese sería un Gracias rechazado. a Dios. Sí, es lo que te decía. O sea, todavía confiamos en el sentido común de los investigadores. Esperemos que no lleguemos a eso. ¿Cuáles proyectos no serían evaluables entonces por parte de este comité que tenemos en la FAPSI? Bueno, como decía, estipulamos que es Comité de Ética en Investigación Psicológica. Entonces, si son investigaciones que van a hacer manejo de muestras, y me decían, ¿qué muestras? O sea, muestras cualquier secreción del cuerpo humano, sangre, saliva, orina, o sea, cualquier muestra biológica, cualquier muestra que se tenga que manejar en laboratorio. Nosotros no tenemos estipulado un protocolo de cómo revisar el manejo de las muestras y eso lleva, porque también tiene que pasar por la bioseguridad. Entonces nosotros nos declaramos incompetentes en la evaluación de la bioseguridad. Entonces, si hay una investigación que se está haciendo con eso, es obviamente que el psicólogo está en un equipo multidisciplinario
con químicos, enfermeras, inmunólogos o con otro profesional, y bueno, pues pasa por otro comité de ética, que sería de bioética. De bioética, que revisen la bioseguridad del tratamiento de ese tipo de muestras biológicas. Otro tipo de investigaciones que no revisaríamos serían las que ya están avanzadas en el proceso, que ya tienen datos, o una investigación terminada, tampoco podemos evaluarla. Si es una investigación terminada, que se clasificaría como sin riesgo, sí podemos dar un aval de que este trabajo es exento de revisión completa por su naturaleza sin riesgo, con los datos finales, sí pudiéramos dar ese aval. Pero un estudio experimental, no podemos decir, ay, pues ya lo hiciste, yo cómo sé que realmente lo que me estás diciendo era el plan original. Entonces, no se puede hacer eso, no es ético. Y, por ejemplo, estudios de caso. Los estudios de caso, que hay miles de clasificaciones metodológicas de los estudios de caso, pero cuando son n igual a 1 o son un estudio experimental con un solo sujeto, cuando se planea la investigación, se puede presentar evaluación del comité de ética, antes de que empieces a evaluar al participante, incluso idealmente antes de que selecciones al participante, porque es un estudio experimental de un solo sujeto. Pero si yo voy a hacer el estudio de caso, voy a publicar mi paciente que yo vi, eso no, porque entonces si implicara una revisión del comité de ética, quiere decir que todo paciente que ve el psicólogo tendría que pasar por un comité de ética. O sea, sí, esa es la práctica clínica. Eso es documentar la práctica clínica del psicólogo. Entonces, estudios de caso de pacientes que están en proceso, no. ¿Qué podría hacer el comité de ética? Aprobar o avalar que el consentimiento informado que se está usando con los pacientes cumple con todo. Eso sí podríamos hacerlo. Entonces decir, bueno, en esta maestría o esta persona usa estos consentimientos informados y ahí se estipula que la información es confidencial y se le pide autorización al paciente de usar su información para ser publicada, siempre y cuando pues se guarde la confidencialidad. Ese tipo de consentimientos podríamos avalarlos, pero de cada paciente pues no, porque pues esa es la práctica clínica del psicólogo. Así es. Bien, pues Moni, yo creo que ha sido muy importante todo esto que nos has venido a platicar sobre pues lo que implica este manejo ético, responsable, el respeto que debemos de tener por todos los sujetos que participan en nuestros estudios de investigación. ¿Algo más que quieras transmitirle a nuestra comunidad? Bueno, la idea con la que venía era ser concreta y ser puntual, pero creo que no se me da, ¿verdad? Entonces, así como manera de resumen, acostumbrarnos como investigadores o como investigadores en formación, en el caso de los estudiantes, a presentar los proyectos al comité de ética, hacerlo como un hábito. Entonces, yo tengo un plan de investigación, presento al comité de ética antes de empezar. Entonces, eso es un punto. Otro punto que también es una recomendación personal es, ponte en los zapatos del participante. Si tú fueras participante de esa investigación, ¿te gustaría que te trataran así? O alguien a quien quieras mucho. ¿Sí? Tu mamá, tu abuelita, tu hijo, o sea, alguien a quien tú quieras mucho. ¿Te gustaría que lo trataran así en la investigación? Y eso te puede dar luz de si estás bien o estás mal. Y la otra es hacer el balance entre la ética y la metodología. Entonces, ¿cómo podemos remediar las cosas? Y a veces no se nos ocurre, y pues para eso podemos consultar al comité de ética, quiero un grupo control, pero no es ético no darle la intervención, ¿qué puedo hacer al respecto? Pues se puede trabajar con lista de espera. O quiero hacer esto, pero no estoy muy seguro si es ético, bueno, se puede consultar con el comité de ética. Entonces, esa parte yo creo que es fundamental, ponerte en los zapatos del participante, hacer el hábito de presentar los proyectos al comité de ética y estar seguro de que, por lo menos mientras yo sea presidente del comité de ética, no vamos a burocratizar las cosas. La idea es ayudar a los investigadores, la idea es no perjudicarlos, pero nos tenemos que apegar a la ética. Entonces, pues sí hemos dictaminado proyectos con esa frase de no dictaminado, y bueno, pues es por esto, porque así tiene que ser. O sea, la idea no es perjudicar a la gente, pero podemos ver alternativas de
¿qué puedes hacer para la próxima, para que no se presente un dictamen de ese tipo? Muy bien. Pues muchísimas gracias por toda esta información que nos comparten. La verdad es que hemos estado haciendo esfuerzos por hacer con mayor rigor nuestra investigación aquí en la Facultad de Psicología, que esto permita también que tenga un alcance mayor a nivel internacional y nacional, que salga de los escritorios, ¿no? Que no se quede en tesis, que queda nada más ahí bueno, ya no son impresas, pero a lo mejor en un disco, ¿no? Queremos que estas investigaciones lleguen a publicaciones, que lleguen a congresos, que se exponga todo este saber, porque la verdad es que esto nos ayuda a aliviar muchos de los problemas de salud mental de los que sufre nuestra comunidad y sobre todo el incidir posteriormente en políticas públicas en pro de la salud mental. Entonces, obviamente, una psicología basada en evidencias es sumamente importante, pero pues tenemos que tener un respeto importante por la población que participa en los estudios psicológicos. Así que los invitamos, les vamos a dejar aquí en nuestro podcast el correo del Comité de Ética, sí, si nos lo permites, para poderlo compartir con la comunidad, que sepan a dónde se tienen que dirigir. Y pues estaremos hablando de estos y más temas en los siguientes episodios. Muchísimas gracias, Moni, y muchas gracias a todos por seguirnos en Conciencia FAPSI. Muchas gracias.